porque Él nos está diciendo que en la medida en que nos renovemos, que dejemos atrás ese mundo, ¿sí? Hablándolo en el sentido mundano del término, ¿sí? Antiespiritual, contrario a Dios, en ese ambiente de pecado. Cuando nos referimos al mundo, nos referimos en esos términos. Él nos dice, cuando dejemos eso, vamos a comprobar qué tan agradable es Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, qué tan perfecto es, ¿sí? Y así nos vamos a renovar en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestro espíritu enteramente, ¿no? Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Apreciados hermanos, bienvenidos a esta nueva charla. Mi nombre es Fray Diego Camilo Rodríguez Uribe, soy de la Orden de Predicadores o Dominicos como nos conocen habitualmente. Quisiera hoy hablarles acerca de ser nuevos en Cristo, ¿no? Por eso vamos a titular Hombres y Mujeres Nuevos en la Gracia de Cristo. Nuevos hombres y mujeres en la gracia de Cristo. Por eso, para encontrar la novedad, tenemos que renunciar a cosas y hoy vamos justamente a enfocar esa charla en estos pequeños minutos de reflexión en ese aspecto, el tema de la renuncia. ¿A qué debemos renunciar? ¿Qué es aquello que nos imposibilita? ¿Qué es aquello que nos ata? ¿Qué es aquello que nos amarra? Que no permite que nosotros caminemos a la luz del Evangelio. Quizás habiendo tenido una especie de vida espiritual previa, muchos de nosotros hemos hecho muchos propósitos. Esta vez voy a rezar, esta vez voy a hacer el rosario todos los días, esta vez trataré de cuidar mi corazón para no caer en tentación. Y quizás en medio de este tiempo hemos hecho propósitos y a veces seguimos cayendo y nos podemos desanimar porque creemos que no va a ser posible, que Dios nos llama a la santidad y que es una cosa imposible, porque eso es solo como para gente superdotada, gente que nació así.
que nació como con un amor a Dios innato y eso no es, eso es completamente falso. Todos somos llamados a la santidad, pero para avanzar en el camino espiritual tenemos que dejar cosas. Eso es normal. Fíjense que en nuestros amores humanos tenemos también esa condición de tener que dejar cosas para hallarnos en otras que son mejores. ¿Sí? Si yo me voy a casar, ¿sí? Pues no yo como religioso, cualquiera de ustedes quizá, o los que ya están casados, pues han tenido la experiencia de que para ello pues tienes que justamente dejar cosas, dejar hábitos, dejar un horario al que estabas acostumbrado, algunos quizá la costumbre a dormir solo, porque cuando no te casas vas a vivir con alguien y vas a dormir con alguien, no puedes andar tampoco tratando a tus amigas o a tus amigos de la misma forma, vas a tener un respeto aún mayor, porque estás casado, tienes una persona que te espera en casa, ya no son solo tus planes, son planes de pareja, son planes en común. Entonces, con ello quiero ilustrar que en toda decisión hay que dejar cosas, ¿no? Si me voy a estudiar, si tengo una beca en Europa o incluso aquí mismo en nuestro país, donde sea, pues tengo que dejar cosas, tengo que dejar algunos hábitos. Entonces es justamente el mensaje de hoy, el tratar de dejar cosas, ¿no? El buscar dejar aquellas cosas que nos hacen daño y que nos imposibilitan justamente una relación cercana con Dios, una relación real. Bueno, para ello entonces quisiera presentarles justamente un panorama. A veces estamos muy mal acostumbrados a que en la vida de Dios, o esperamos que nos hablen de Dios siempre muy bonito, pero nunca que nos digan qué es lo que tenemos que dejar, qué cosas hay que renunciar ciertamente. O sea, quizás este es un punto, una prueba de fuego para todos los que me escuchan, porque mucha gente solo quiere escuchar lo bonito, pero no dejar nada, es decir, sin condiciones. Pero la vida espiritual no es así. En la vida tenemos que dejar cosas que ciertamente nos están haciendo daño y que son condición necesaria para abrir nuestro corazón y dejar que la gracia de Dios habite enteramente en nosotros, ¿no? Quisiera presentarles un panorama para que nos demos cuenta cuál es la situación de nosotros cuando no dejamos nuestro corazón abierto, cuando no somos capaces de renunciar a esas cosas que justamente el Señor nos ha indicado, ¿no? Que debemos dejar. Y eso lo vamos a ir hablando a lo largo de esta charla. Este panorama lo quiero presentar en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículos 21 al 27. Cualquiera que tenga la Biblia en su casa lo puede volver a revisar. Se los voy a leer. De la carta a los Romanos. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y en su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a sus pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregalos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños, de malignidad, chismosos, detractadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, alcancé a leer hasta el versículo 32, pero es para que nos demos cuenta de una cosa muy, muy singular, queridos hermanos. Fíjese cuántas cosas cuántos males nos describió aquí San Pablo para aquellos que se alejan de la voluntad de Dios, aquellos que niegan y abandonando la gloria de Dios y la verdad en Dios, empiezan a cometer un montón de cosas inmorales. Y Dios, que no obliga a nadie, les permitió su propia maldad para que nos diéramos cuenta de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se aleja de Dios. Ahí vimos todo un montón de cosas: la injusticia, la perversidad, la codicia, la maldad, la envidia, el homicidio, el engaño, el chisme, etcétera, etcétera, la lujuria. Es decir, estamos hablando de que el ser humano, cuando se aleja de Dios, empieza incluso a atacarse a sí mismo, a destruirse a sí mismo, incluso contra su propia naturaleza, como lo vimos justamente retratado y aquí bien mencionado en este pasaje bíblico. Y por eso cierra: a estos conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican. Todos somos dignos de muerte, queridos hermanos, muerte. Es decir, solo hay vida en Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, lo que encontramos es muerte, es tristeza, es oscuridad, es una atadura, es una forma de no libertad, ¿sí? Mantenemos esclavos de todos estos vicios, ¿no? Entonces, mire que el panorama es cruel. Es decir, ¿cómo hacemos? Si estamos atados, si hemos dado la espalda a Dios en algún momento de nuestra vida, ¿cómo hacer para volver justamente a Dios? ¿Qué debemos de hacer? ¿Sí? Entonces, aquí viene el tema de las renuncias. Y quisiera hablarles a partir de un texto bíblico, quizás dos, pero especialmente uno, que es este que les voy a presentar a continuación, que está en el capítulo 4, versículo 22 al 24 del libro de los Efesios. Efesios 4, 22, 24, que dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el panorama que habíamos presentado tan oscuro, que estos hombres, inclusive sabiendo de Dios, conociéndolo, habían volteado su rostro para mirar a otras cosas que no fuera Dios, que quizás somos todos nosotros, que en algún momento hemos escuchado de Dios y aún sabiendo que hay un Dios, hemos volteado nuestro rostro, le hemos dado la espalda. Pues ese panorama que he presentado tiene una solución. Es decir, hay una salida, hay una luz de esperanza que nos presenta justamente la carta a los Efesios, que es despojarnos del hombre viejo, que está viciado por esos deseos que ya les había comentado, que ya los habíamos nombrado y enumerado incluso con San Pablo en la carta a los Romanos, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente, de nuestra mente, vestidos de un nuevo hombre, vestidos de una nueva condición, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso es lo que nos está diciendo la carta aquí a los Efesios. Miren qué bonito, miren qué bonito. Y vamos a tratar de desenglosarlo y explicarlo un poquito para poder entender a qué se refiere con despojarnos del hombre viejo y asumir una nueva condición. ¿Cómo se da eso? ¿Y cómo hacerlo justamente? También quisiera citar otro texto bíblico, Romanos 12:2, que es similar. Dice: no os conforméis a este siglo, es decir, a la lógica de este mundo. ¿Sí? Y él nos está diciendo: no se conformen a este siglo, a la lógica de este mundo. Tienen que romper, ser disruptivos, ¿sí? Cambiar esa lógica por la lógica del amor. Y dice: y transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué bonito, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es bellísimo ciertamente, porque Él nos está diciendo que en la medida en que nos renovemos, que dejemos atrás ese mundo, ¿sí? Hablándolo en el sentido mundano del término, ¿sí? Antiespiritual, contrario a Dios, en ese ambiente de pecado. Cuando nos referimos al mundo, nos referimos en esos términos
Él nos dice, cuando dejemos eso, vamos a comprobar qué tan agradable es Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, qué tan perfecto es, ¿sí? Y así nos vamos a renovar en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestro espíritu enteramente, ¿no? Es decir, en la integralidad de nuestro ser. Entonces quisiera citar justamente aquí y quizás desenglosar un poquito. Vamos a hablar ahora de qué significa despojarse. Despojarse hay justamente en el texto bíblico de Efesios, que ya habíamos citado, Efesios 4, 22, 24, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir de ustedes, despojados del hombre viejo. Y ese despojados tiene un término en griego que es apotithemi, apotithemi, que significa poner a un lado, marginar, botar lejos, lejos, ¿sí? Es decir, el despojarnos es quitarnos algo que llevamos con nosotros, y destruirlo, es decir, mandarlo lejos, dejarlo atrás, abandonarlo, ¿sí? Haz de cuenta que vas en una caminata y totalmente despojas algo, lo dejas ahí, lo tiras, despojaste quizás una prenda y la dejaste ahí y no la volviste a recoger jamás. Es algo parecido, ¿no? Es vaciarse completamente de eso, ¿no? Entonces se refiere a despojarnos concretamente de unas conductas, de unas actitudes asociadas a una vieja condición. ¿Cuál es esa vieja condición? La del viejo hombre, aquella que nosotros asumimos cuando nacemos, ciertamente, es decir, que heredamos por el pecado original. Todos tenemos marcada y herida nuestra naturaleza por el pecado original. Acuérdense, en el Génesis, Dios que creó al ser humano, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, los creó con todo el amor, ¿sí? Para que vivieran en la felicidad. El ser humano, el hombre mismo, el hombre y la mujer quisieron desobedecer a Dios y ser como dioses, decir, negar a Dios y ser como dioses. Y tenemos esa tendencia, por eso quizás muchas veces le hemos dado la espalda a Dios, porque hemos querido ser como dioses, hemos querido vivir sin un Dios, porque el único Dios somos nosotros, nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestra apetencia, lo que nos parece. Y hay cosas en este camino espiritual que en el principio pueden que no nos parezcan mucho, como así, que me están pidiendo una cosa o X o Y cosa, que me están pidiendo despojarme de esto, renunciar a aquello otro. Al principio puede uno no entender, ciertamente, pero es que Dios nos supera en nuestro entendimiento. Si Dios nos lo está mandando, Dios que es bueno y desea nuestra felicidad y nuestro bienestar, pues no queda otra cosa que aceptar su voluntad y decir gracias Dios, porque yo sé que lo que tú deseas es un bien mayor que el que yo estoy esperando incluso conmigo mismo. Es un deseo que supera el propio deseo que yo tengo conmigo mismo. Es decir, es una felicidad aún más grande que aquella que yo espero tener para conmigo mismo. Dios siempre nos da más. Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, este despojarse nos está diciendo de ese viejo hombre, de ese pecado original, de esa tendencia, de esas conductas, de esas actitudes, ¿sí?, que nos han hecho alejarnos de Dios. Y justamente está el pecado, ¿sí? Es decir, el despojarnos de esa condición que nos llevaba a la muerte en el espíritu. Ya lo habíamos dicho y hemos hablado un poco en el mundo, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta que tenemos muchos pecados muchas veces, que hemos caído en un engaño, que hemos caído en la manipulación del mal que quiere apartarnos justamente del amor de Dios. Entonces este despojarnos, este viejo hombre, piensen un momentico cada uno de ustedes, cuál era su vida o cuál es su vida antes de conocer a Dios. Es decir, qué tipo de pecados, qué tipo de actitudes teníamos, ¿no? Teníamos una actitud de soberbia, una actitud fuerte para con otros, una actitud irascible constantemente. Vivíamos en un mundo lleno de chismes, vivíamos en un mundo lleno de rencores, de odios, ¿sí? Quizá todavía lo vivimos, quizá todavía tenemos ese hombre viejo, quizá porque todavía estamos anclados a las apetencias de la carne. Hemos sido infiel en una relación, no hemos sabido domar nuestro cuerpo ante placeres lícitos y los hemos convertido en ilícitos. Todo es borracheras, disensiones, peleas,
Justamente eso hace parte de la condición del hombre viejo. Es justamente lo que nos destruye, lo que nos daña, ¿sí? Y eso entre tantas otras cosas. Cada uno mirándose a sí mismo, haciendo un examen de conciencia a fondo, sincero, podrá encontrar muchas condiciones del hombre viejo. Y entonces San Pablo nos está diciendo, despójense, es decir, déjelo atrás, que se pierda, o sea, desconéctense de eso, desátense y que no vuelva jamás a cada uno de nosotros, que no vuelva jamás, ¿no? Entonces, ese pecado viejo, acuérdense, ese hombre viejo, ¿sí? que radica justamente en el pecado original y con todas estas características que hemos visto, acordémonos que nos puede ilustrar un poquito las parábolas que el Evangelio nos da, ¿no? Para vino nuevo, odres nuevos, porque un vino nuevo en odres viejos lo rompe. Acuérdense que un odre viejo no es una vasija de barro, es una composición de cuero, ¿sí? Un odre es una especie de vasija, pero en cuero, ¿no? ¿Sí? Y cuando se vuelve vieja, se endurece tal que se vuelve tan hermética, tan dura que no se deja malear. Entonces, cuando viene el vino nuevo, los mismos gases de la fermentación rompen ese cuero, porque el cuero está tan rígido que al tratar de expandirlo se rasga, ¿sí? Entonces, cuando Jesús ponía esta parábola del Evangelio, diciéndonos, es que a vino nuevo, odres nuevos, también nos está diciendo que si Él quiere hacer una vida nueva en nosotros, tenemos que tener la disposición de renovarnos, de ser odres nuevos. Porque si tenemos ese corazón endurecido, marchito, arrugado, sin espacio para Dios, el Evangelio ciertamente no va a penetrar en nosotros o vamos a sentir que nos hace daño. Y entonces por eso mucha gente termina diciendo, no, eso es muy difícil, eso es imposible, yo no voy a seguir el camino de Dios. Y es que justamente es la invitación que tenemos en este retiro a renunciar. Renunciar es volver a ser un odre nuevo, para dejar esa condición antigua, despojarnos, desapegarnos de todo aquello que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y justamente el Catecismo de la Iglesia Católica, como ustedes bien saben, el Catecismo es el libro como un manual de todo cristiano católico, es como un manual. Y ahí están todos los temas de nuestra fe católica de manera muy resumida y muy sintética, que les recomiendo que cada uno tenga en su casa el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un librito, no cuesta mucho, porque ahí puede consultar muchos temas acerca de nuestra fe, incluso argumentos respecto a por qué dejar una cosa, por qué vivir de cierta manera, etc. Allí lo pueden encontrar. Entonces nos dice en los numerales 397 y 398 lo siguiente, acerca del hombre viejo y del pecado original. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre, ¿sí? Cada uno puede, por ejemplo, revisar aquí respecto a esto que se está diciendo, el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 19. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros estamos destinados para cosas maravillosas. Habíamos sido creados por Dios para ser como ángeles en el cielo, ¿sí? Divinizados enteramente. Pero eso solo lo podemos hacer con Dios. Y el pecado del ser humano es que desconfió de Dios y quiso serlo por sí mismo, mirándose a sí mismo, por sus propios medios. Y entonces así le dio la espalda. Entonces lean Génesis capítulo 3, versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 5, y allí podrán justamente ver todo aquello que les estoy hablando del pecado original, ¿no? Entonces fíjense
que el mismo catecismo de la Iglesia Católica a eso nos está refiriendo del hombre viejo, de esa condición que nos hizo perder esa gracia inefable para la que habíamos sido creados, ¿sí? Y entonces voy a citar ahora Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 6, y dice: ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Y esto qué quiere decir? Y ya les voy a explicar un poco más. Fuimos pues sepultados con Él por el bautismo, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces fíjese, Él nos está diciendo el bautismo, y aquí entra una clave fundamental. En el bautismo Dios nos ha salvado, nos ha sanado, pues justamente Cristo ha muerto en la cruz. Y Él nos ha redimido por esa muerte y por esa resurrección a todos. Y luego lo acogemos todo en el bautismo propiamente. Por eso el símbolo del agua, el agua que es vida, que es renovación, pero como antiguo se sumergía la persona para bautizarla, se sumergía completamente y se dejaba allí un tiempo hasta que la persona tuviera ya completo deseo y necesidad de respirar. Es decir, la persona se sentía ahogada y cuando salía retomaba el aire, ¿sí? Que era como una especie de nueva vida. Era un símbolo de decir que estabas muriendo ciertamente, que habías tenido una experiencia de muerte, pero que ahora al respirar de nuevo estás tomando una vida nueva, estás tomando el hálito de vida, que es el espíritu. Por eso el espíritu en la escritura se menciona muchas veces con la palabra neuma, que es como un soplo de Dios. Acuérdese, cuando Dios estaba creando el ser humano, lo estaba creando del barro y luego sopla sobre él, le infunde el espíritu de vida. Entonces cuando la persona salía después del agua, hacía como si estuviera recibiendo el hálito divino, la vida divina. Todo eso lo hemos recibido justamente del bautismo. Hemos sido sepultados con Cristo, pero para morir al pecado y para resucitar una vida de gracia. Mire tan bonito como había terminado: a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Cesáramos de ser esclavos, es decir, que fuéramos libres enteramente, libres. Eso es lo que Dios nos está diciendo, nos está pidiendo, nos está ofreciendo la libertad. Por eso el tema de renunciar a algo, renunciar a nuestra vida de pecado, renunciar a nuestra vida que teníamos antes de conocer a Dios, supone renunciar a algo sabiendo o confiando que Dios nos va a dar algo mejor. Es como el niño pequeño que tiene un globo y que no lo suelta porque es suyo y porque lo quiere. Pero si tú le ofreces un balón, él ahí mismo suelta el globo y coge el balón porque es algo mejor que el globo que tenía. Algo así somos nosotros. Dios nos está pidiendo el globo para darnos como un balón. Es decir, nos va a dar algo mucho mejor. Pero tenemos que soltar el globo, tenemos que soltar el pecado, nuestra condición del mal. En el bautismo hemos recibido esa gracia, pero nosotros en el camino de la vida hemos vuelto a ensuciar esa gracia. Hemos vuelto otra vez al globo, ¿sí? Hemos vuelto otra vez al pecado, hemos vuelto otra vez al seguimiento de la concupiscencia y otra vez hemos sido esclavos del pecado. Es decir, Dios ya nos había liberado en el bautismo y nosotros volvimos otra vez a esa condición. Hacerlo siempre, todos los días, aprender a renunciar y aprender a acoger lo que el Señor quiere darnos para cada uno de nosotros. Entonces hay que acoger la condición, la redención, de Cristo. Hagamos de cuenta que nosotros en el cielo tenemos una deuda impagable. Es como si tuviéramos una deuda de miles de millones de dólares, pongámoslo así. Pues nadie puede pagarlo y no podemos entrar al cielo si no lo pagamos. Pues Cristo ha pagado por nosotros en la cruz. Es como si hubiera firmado un cheque con todo ese dinero, diciéndonos: tu cuenta está saldada. La cuenta está saldada, ciertamente. Cristo murió por nosotros, pero tenemos que acoger, recibir ese cheque y pagarlo. Imagine donde yo no reciba el cheque. Dios, por más que haya pagado por mí, si yo no lo recibo, permanece en mí la deuda. Es decir, permanece en mí la condena, permanece en mí la culpa.
Permanece en mí la muerte. Por eso tenemos que recibir a Jesús, recibir su evangelio, para que a partir de allí podamos acogernos a su salvación y tengamos de nuevo vida, tengamos de nuevo la salvación, ¿sí? La acojamos de nuevo. Y esto justamente lo que nos dice Colosenses en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Fijémonos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, miren lo que pasa después de haber renunciado. Cuando uno renuncia, está resucitando con Cristo, está muriendo algo de uno mismo, que es su vida pasada, que es su condición pasada, y está resucitando. Y el morir muchas veces duele. El desprenderme de esas cosas que me hacen daño. Yo no he dejado el alcohol, ¿sí? A mí me ha costado mucho el alcohol. Estoy hablando en ejemplo de alguien, ¿sí? Un ejemplo es, se me hace muy difícil dejar el alcohol. Es que ciertamente tienes que morir. Al principio te va a costar, te va a doler, pero es necesario para que resucites en Cristo, para que acojas esa vida nueva. Eso nos está diciendo. Entonces continúo justamente leyendo este texto bíblico. Entonces, así, los que habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Y aquí hago justamente este comentario. No seamos como los animales. No vivamos sin mirar al cielo, es decir, sin tener una trascendencia. Fijémonos cuántas personas a nuestro alrededor viven así. Viven sin trascendencia, viven sin una mirada más allá. Viven absorbidos en su trabajo, en sus deudas, en sus dificultades y también en las cosas bonitas que tiene la vida, pero muy terrenales, muy terrenales. Viven en supuestos placeres, ¿sí?, que les ofrece el mundo, pero que los deja vacíos, los deja enteramente vacíos. Entonces aquí San Pablo nos está diciendo, si ustedes resucitan con Cristo es para que miren más allá de lo que la gente ve, para que miren, o sea, para que trasciendan, para que crezcan, ¿sí?, para que miren a Cristo que está sentado a la diestra de Dios y aspiren a esas cosas eternas, al cielo eterno, a la santidad y no a las cosas de la tierra. Es que solo cuando resucitamos con Cristo empezamos a anhelar santidad, una vida libre, un corazón sencillo, un corazón que sea capaz de perdonar y amar a cuantos tenemos a nuestro alrededor. Y ahí encontramos una felicidad indescriptible, hermanos, indescriptible. Se lo digo por experiencia que yo la he vivido. Es una experiencia bellísima, ¿no? Dejar que Dios lo sea todo en mí. Y entonces aspirar a esas cosas de arriba. Y entonces ya no vamos a estar pensando en tener títulos humanos o en cómo me ve el otro, ¿cierto? ¿Cómo me veo? Y entonces me valgo o me interpreto a mí mismo, me valoro a mí mismo dependiendo cómo el otro me trate o cómo me valore el otro. Entonces si te tratan de que eres feo o que eres fea o que no cumple ciertos estándares, ¿sí? No cumple ciertos arquetipos que pone la sociedad, entonces no vales. Que si no tienes dinero no vales, que si no tienes títulos no vales. Y entonces a veces pasamos toda la vida como en un círculo vicioso buscando esas cosas cuando realmente deberíamos buscar las eternas, porque por eso mucha gente buscando esas cosas terrenas ha quedado vacío. ¿Cuántos? Pongo el ejemplo, ¿cuántas personas famosas? ¿Cuántos cantantes? ¿Cuántos modelos? ¿Cuántos, qué sé yo? Se han suicidado teniendo fama, teniendo dinero, teniendo al hombre a las mujeres que quisieran. Se han suicidado porque su vida está vacía. El Señor nos está invitando hoy a tener una vida real, una vida plena aquí en la tierra también, pero con la mirada en el cielo, los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Y continúo. Justamente esta cita de Colosenses, repito, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice, porque habéis muerto, ya les dije que era morir, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también aparecerán ustedes gloriosos con Él. Por tanto, mortifiquen sus miembros terrenos. Y mire lo que dice que hay que mortificar. Mortificar es dar muerte. Es decir, dejar, despojar, como habíamos dicho, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la codicia. Todo esto es una idolatría. Todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Y que también ustedes practicaron en otro tiempo cuando vivíais entre ellas. Mire, hago otro comentario aquí.
Mire que el mismo San Pablo es sensato y nos está diciendo, él mismo también las cometió. Es decir, no hay santo sin su pasado ni pecador sin futuro. Todos hemos tenido un pasado en el cual nos hemos visto expuestos a seguir esos malos deseos, esas malas pasiones. ¿Sí? San Pablo por eso nos está diciendo, aunque ustedes lo practicaron en otro tiempo, cuando vivíais entre ellas, pero por eso empezó con esta cita bíblica que les comunico, empezó diciendo, pero habéis resucitado con Cristo, habéis muerto a eso, ahora, y ese es el propósito de este retiro de renuncias. Y dice, mas ahora desechen también de vosotros todo esto, la cólera, la ira, la maldad, la maledicencia, es decir, las palabras groseras, lejos de vuestra boca. Es decir, dejen todo eso, dejad esas palabras morbosas, esos chistes morbosos, dejad la ira, dejad la maldad para con otras cosas, con otras personas. ¿Por qué tanta venganza? ¿Sí? ¿Por qué querer hacerle el mal a otro? Desquitarme siempre. Esa lógica debemos cambiarla justamente. No se mientan unos a otros, despójense del hombre viejo con sus obras, dice San Pablo aquí en este texto bíblico, y revístanse de un hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Mire qué bonito. Según la imagen de su Creador, acuérdense que Dios nos había hecho imagen y semejanza de Él, nos quería divinizados, nos quería semejantes a Él. Y resulta que eso lo perdimos con el pecado original, con el hombre viejo, como ya dijimos, y por eso termina esta cita bíblica con esto, diciendo, renovándose hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, es decir, según la imagen primera que teníamos, la condición primera que teníamos cada uno de nosotros cuando fuimos creados por Dios. Por eso es que una persona que vive en la gracia de Dios parece un ángel, y es un ángel para los demás. Es una persona que se le nota a leguas, a distancia, que es una persona de Dios. Uno experimenta con ese tipo de personas, con solo tratarlas, quizás saludarlas, experimenta paz, experimenta ternura, experimenta descanso. Hay muchas personas que después de que uno deja el viejo hombre, empiezan a buscarlo a uno desesperados. Inclusive los que se creían más ateos, lo digo por experiencia, mis amigos y todo eso, que se burlaban, que porque iba a ser religioso, que iba a ser sacerdote, y se burlaban de mí, y luego de repente, tiempo después, bien sea meses, años, empiezan a llamar y me dicen, hermano, parcero, como me quieran llamar, me decían, necesito su ayuda, usted que está cerquita de Dios, aconséjeme, me siento vacío, me siento pobre, me siento aburrido, quiero quitarme la vida. Es decir, una persona nueva va a reflejar siempre a Dios. Esa es la imagen del Creador, ese es el hombre nuevo que nos está mostrando justamente la Sagrada Escritura. Y miren que habíamos hablado hasta alcanzar un conocimiento perfecto, habla de conocimiento en la carta a los Colosenses, en este texto bíblico que hemos leído, pero también fíjese que en Efesios, digamos la cita por la cual hemos sacado toda esta reflexión, Efesios 4, 22, 24, había dicho, no solo despojados del hombre viejo, que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados en la mente, en el entendimiento. ¿Qué es eso del entendimiento? ¿Qué es eso de la mente? ¿Sí? Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir, dirá San Pablo en otro pasaje bíblico. Esa es la transformación, cambiar las lógicas que tenemos, cambiar las lógicas. Eso en griego se dice nous. El nous es el conocimiento, la mente, la forma de pensar, ¿sí? Fijémonos en otro texto bíblico a ver si me hago entender un poco en este punto. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, el versículo 4 al 10 dice lo siguiente: doy gracias a Dios sin cesar por ustedes, a causa de la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. Fíjense que le está hablando a personas que quizás ya hayan hecho este retiro de renuncias, pero en el siglo I. Hagan de cuenta que han querido dejar ese hombre viejo y ahora están en un hombre nuevo, ¿no? Hombre o mujeres nuevos. Pues en él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. De nuevo la palabra conocimiento. En la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya no les falta ningún don de gracia a los que esperan la renovación de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios,
por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Les conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengan todos un mismo hablar y no haya entre ustedes divisiones, sino antes estén unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, fíjese que habla varias veces del conocimiento o de la mentalidad, el nous que habíamos hablado en griego. En estos pasajes bíblicos que nos están ilustrando justamente el tema de despojarnos, la renuncia es cambiar la forma de pensar, cambiar nuestra mentalidad. Fíjese que lo que está haciendo nuestra consagración no es lavarnos la cabeza en el sentido peyorativo, sino en el sentido bueno. Nos está lavando de lo que nos tiene que lavar. Este es un lavado de mentes, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Nos está quitando todo ese moho, toda esa suciedad que nos impide ver la realidad tal como es. Esa suciedad que habíamos hablado con el hombre viejo ha hecho que muchas veces nosotros hayamos desfigurado la imagen de las personas que tenemos a nuestro alrededor como figuras de Dios, como imágenes de Dios. Por eso los tomamos a veces como instrumentos de placer o los vemos con desprecio, con desdén, y por eso se convierten en nuestros enemigos, siendo que son imagen de Dios, pese a sus dificultades y a sus errores, son criaturas de Dios, son hijos de Dios. Dios, Cristo Jesús, ha muerto también por ellos, ha muerto también por ellos. Ellos también han merecido y valen la sangre de Cristo, igual que tú y yo, igual que tú y que yo. Entonces, cuando se ha trastornado esa mirada, ¿sí?, en nuestra mente empieza a funcionar con otras lógicas, la lógica del deseo, la lógica del egoísmo, ¿sí?, la lógica de la soberbia, de solo yo y nadie más. Ya lo hemos visto justamente en las lecciones, ¿sí? No quiero traer a colación, porque se nos iría mucho tiempo acá, pues todas las lecciones que ya hemos visto. Pero entonces, ¿de qué tenemos que despojarnos? Como tal, en resumen, pues de ese hombre viejo, con su concupiscencia, es decir, con su inclinación natural al pecado, con su inclinación desordenada, ¿sí?, con todos esos pecados que hemos tenido, y renovarnos mentalmente. Mire que para renovarnos en la mente, como dice San Pablo, ese nous, transformados en vuestra mente, se necesita muchas veces este tipo de formación, una consagración, la predicación. Ya vamos a ver con unos pasos qué hacer para renunciar convenientemente. Pero con eso quería decir justamente que en la Sagrada Escritura varias veces nos están pidiendo que dejemos, que muramos, ¿sí? Quien quiera seguirme, decía Jesús, niéguese a sí mismo, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo es despojarse de aquello que no está bien, que no está bien. Y abrazar una vida en Cristo, bella, plena, perfecta, ¿no? Ya ustedes sabrán cuántos beneficios tendrá eso. Un amor puro, un amor que sea capaz de reconocer al otro tal cual es, que yo tenga tanta libertad, que sea capaz de desprenderme incluso del pasado negativo, sanar, que tenga un corazón tan libre que sea capaz de perdonar y de liberar al otro que me ha hecho daño, que me ha herido, ¿sí? Esa es la vida en Cristo. La vida nueva es tener la capacidad de, a pesar de todas las dificultades, tener paz en mi corazón, que si hay dificultades económicas, laborales, sentimentales, Dios lo puede todo y Dios lo hará todo en ustedes y en mí. Dios les da y les imparte su bendición, ¿sí? Nos imparte su bendición y con la bendición de Dios confiamos que todo va a salir bien y se van a dar cuenta cómo todo a nuestro alrededor va a empezar a transformarse y a funcionar como debe ser, porque Dios nos abraza y nosotros, que nos acogemos a su corazón, nos dejamos amar suficientemente y Dios hará su obra. Es que nosotros somos como niños rebeldes. Dios nos quiere sacar del fango y nosotros peleando, no, yo quiero estar aquí. Pues Dios no te va a violar esa libertad, ¿sí? Pero te quiere limpiar, te quiere volver a vestir de nuevo, ¿sí? Dar una nueva dignidad y así no tengas una baja autoestima, ¿sí? Una autoestima que depende del que dirán, ¿sí? Dios nos da una autoestima perfecta, una autoestima de decir, es que usted es hijo de Dios, usted tiene el poder de Dios, usted es heredero de Dios. Por eso a través de la oración usted es capaz de pedir la lluvia y llueve. Cuando vivimos días de sequías, ahorita que estoy en la ciudad de Bogotá, que habían incendios en los montes y todo eso, se organizó una jornada de oración y Eucaristía
para pedir la lluvia y fue inmediato, hermanos, fue inmediato. O sea, lluvia que no caía y que no se vislumbraba ni en los exámenes o en los diagnósticos o pronósticos más bien meteorológicos sobre la lluvia y de repente llovió. O sea, de repente cayó aguacero y cesó los incendios y otra vez se equilibró un poquito más el embalse porque teníamos razonamiento de agua y demás. Eso es un poder de Dios. Ustedes tienen el poder de Dios también, hermanos. Qué rico que acojan la vida divina y cojan ese poder, ¿sí? No para mal, sino para hacer el bien a los demás, para sanar inclusive a los enfermos. Ustedes lo tienen. Solo aquí hay que dejar que Dios habite en nosotros, si no es imposible. Si no es imposible, para sanar a los otros también de sus propias ataduras, para liberarlos de ese hombre o esa mujer vieja que hace que ese, hagan en cuenta como ese odre, como habíamos dicho, está durito, no se deja moldear, no se deja renovar, ¿sí? Una persona que no se deja renovar es siempre una persona estancada, es una persona anclada a su tiempo, es una persona anclada a sí misma, ¿sí? Y todo aquello que no corre no tiene vida, es decir, que se queda anclado está muerto, ¿sí? Lo que tiene vida es algo dinámico, lo que se mueve. Por eso un agua si no corre se estanca y se pudre, se daña, se vuelve maligna. Pero el agua mientras corra es vida. Así debemos ser nosotros, siempre en una constante renovación. Pidámosle al Señor justamente que nos dé siempre un corazón nuevo, un corazón que sea capaz de renovarse cada día según su gracia y que sea capaz de desprenderse, de liberarse, de soltar todas esas cadenas que a veces nos atan al pasado y a una vida en pecado. Entonces, para terminar, quiero darles 4 pasos fundamentales para que este retiro de renuncias y para dejar el hombre viejo sea efectivo. Lo primero, primer paso, muy importante, todos estos son muy importantes, pero el primer paso tiene, damos una importancia vital también, y es hacer un examen de conciencia, ¿sí? Y arrepentimiento. Entonces vamos a examinarnos todos nuestros pecados, ¿sí? Ustedes tendrán quizás en esta consagración un material para mirar inclusive a partir de los mandamientos de la ley de Dios cuánto pecamos o cuántas veces transgredimos eso, cómo hemos pecado, de qué modo, de qué forma, ¿sí? Entonces hacer un examen de conciencia del pecado, todo eso integra nuestro hombre o mujer viejo, ¿sí? O vieja, ¿sí? Y arrepentirnos. Entonces con esos pecados yo les recomiendo que para sentir arrepentimiento cojan un Cristo, ¿sí? Cojan un Cristo. Yo lo tengo por acá en el rosario, por ejemplo, que cargamos en el hábito. Cojan un Cristo crucificado y mírenlo. Miren que Él ha muerto por ti, que tiene las heridas por ti, porque te quiso rescatar, te quiso redimir. Y mírenlo ahí. Y miren todos los pecados que has cometido. ¿Cuántas veces lo has ultrajado, lo has golpeado, lo has crucificado de nuevo con tu propio pecado? Y siente con arrepentimiento justamente, porque ese arrepentimiento es lo que te va a dar el impulso de soltar esas cadenas, de despojarte, como habíamos dicho al principio, ¿no? De despojarte de ese hombre viejo, de todo ese pecado. Solo el arrepentimiento, cuando uno tiene un arrepentimiento sincero, hace un propósito de enmienda, ¿sí? Imagínense si el esposo le fue infiel a la esposa y llega y dice, no, pues perdóname, no lo quise hacer, pero bueno, ya pasó, pero no se le nota un espíritu de arrepentimiento. La mujer siente eso y dice, pues hombre, es como si quisieras volverlo a hacer. O sea, te gustó tanto que lo quisieras volver a hacer. Sabes que está mal, pides perdón por ello, pero no tienes arrepentimiento, no tienes un propósito de enmienda tampoco. Entonces, entre más dolor de corazón de haber ofendido a un Dios tan bueno, ¿sí? Tengamos, mejor propósito de enmienda podremos hacer, ¿sí? Entonces, examen de conciencia y arrepentimiento, ojalá mirar la cruz, mirar a quien traspasaron, como dice el texto bíblico, mirar a Jesús que ha sido traspasado por nuestros pecados para redimirnos. Y por eso el segundo paso muy importante es la confesión de boca ante el sacerdote, el sacramento, para limpiarnos completamente, para volver a resucitar, para tener otra vez esa dignidad de hijos de Dios limpios de todo pecado. Con eso estamos abandonando, dejando y renunciando a todo aquello que no debe hacer parte de nuestra vida, ¿sí? Que nos ha hecho daño y que con ese daño hemos hecho daño a los demás. Y en ese daño, en esa lógica de herirnos unos a otros,
pues entristecemos y herimos el corazón de Dios, ¿no? Entonces nos confesamos, cumplimos la penitencia que nos fue impuesta y vamos a salir con todo el propósito de no volver a caer. El tercer paso es entregar el corazón y dejar que la gracia de Dios sea la que nos purifique. Entonces es confiar en que Dios es el que hace la obra, no nosotros, no son nuestras fuerzas. Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides, ¿sí? Pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Esa debe ser también nuestra oración. Es tu gracia, Señor. Si tú me estás pidiendo a mí pureza, pues dame la pureza. Yo haré desde mi parte la apertura de mi corazón, abriré mi corazón para que derrame la pureza. Yo me esforzaré todos los días por vivir puramente, pero no voy a poder cumplirlo si tú no me das la pureza. Entonces dejar, por ejemplo, que Dios me dé esos dones que me está pidiendo, ¿no? Pero yo tener toda la disponibilidad y luchar todos los días para que se haga efectivo ese don que Dios me da. Señor, que me des paciencia en medio de mi forma irascible de responder a los demás. Tú me lo estás pidiendo, es su gracia, Él te va a dar la gracia, te la va a dar, te va a colmar de esa gracia que le pides. Pero tú esfuérzate todos los días con la confianza y la fe que Dios la está infundiendo en tu corazón. Y de esa manera, es decir, empezar a desconfiar un poquito en nosotros, creer que lo podemos todo. No, es que es Dios quien va haciendo la obra en nosotros y dejar que Dios nos vaya purificando poco a poco. Esto no sea de la noche a la mañana. Dios nos va transformando y nos va reconstruyendo día a día, ¿sí? En un proceso que seguir por la consagración también misma es un proceso, es un poco a poco ir aprendiendo e ir caminando, ¿sí? Y no seamos como aquellas personas que en vez de decir Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dicen Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí. No, hay que confiar en ti confío, ¿sí? Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, que tú me darás la gracia para continuar mi camino de fe y que todo lo que tú quieres de mí, tú me lo darás en gracia, tú me lo darás a través de tu Espíritu. Entonces ese es el tercer paso, tener confianza en Dios, entregar el corazón y tener confianza plena en que Dios está haciendo su obra con nosotros y nos está ayudando a liberarnos, a soltar, a despojarnos. ¿Listo? Y cuarto paso y último, pues hacer uso de las armas espirituales que tenemos. Dios nos da la gracia, pero tenemos unas armas para proteger esa gracia, para que se haga efectiva en nuestra vida, para que dé fruto. Recuerden el combate espiritual, ¿sí? El enemigo siembra la cizaña, desea que vivamos, que no salgamos, que volvamos al hombre viejo, nos va a seducir, nos va a tentar de nuevo, ¿sí? Hay que estar en guardia, hay que estar pendientes, hay que estar vigilantes, como nos dice también muchas veces el Evangelio, ¿sí? ¿Y cuáles son estas armas espirituales? Pues ante todos los sacramentos, ¿no? La Eucaristía, es Dios mismo, Jesús mismo, es el Dios Rey eterno, que es inabarcable, que no lo abarcan ni los mismos cielos. Luego se hace pan y se hace vino por nosotros, es el mismo Dios. Qué rico que estemos en gracia, que después de habernos confesado vayamos constantemente a la Eucaristía, a recibirlo, a convertirnos nosotros mismos en sagrarios vivos. Ese pan que tú adoras y que inclusive la gente a veces en las adoraciones tiene descanso en el espíritu, llora cuando lo ven expuesto en la custodia, cuando lo lleva el sacerdote y los bendice y sienten esa gracia. Pues cuánto mayor será que lo comulguemos, que eso mismo que vemos ahí al frente lo tengamos dentro de nosotros. Seremos sagrarios vivos y a donde vayamos es como si fuera una custodia que va al trabajo, que va a la casa, que va con los familiares a bendecirlos. Es Cristo mismo, nos volvemos sagrarios vivientes. Por eso es una arma poderosísima. ¿Quién podrá contra nosotros? El enemigo no hará nada, no será efectivo su poder si nosotros llevamos a Cristo en nosotros. Esa es la Eucaristía. Mire qué grandeza. Qué grandeza, y por eso hay que estar en gracia para recibir a Jesús y que habite y que permanezca en nosotros, que se quede en nosotros, ¿no? Fíjense, esa arma tan poderosa, y aún así Dios nos da más, nos da su palabra, la palabra de Dios, meditarla todos los días, hacer lección divina o por lo menos escuchar el Evangelio. Hay inclusive muchas reflexiones en YouTube o en distintas plataformas que obviamente reflexiones católicas y ojalá de personas bien formadas que nos ayudarán a meditar la palabra de Dios diariamente. Esa es un arma poderosa porque nos ayuda a renovarnos en la mente, ¿sí?
constantemente ir cambiando nuestra forma de pensar a una forma de pensar según Dios, ¿no? Entonces por eso es importante tomar las armas de la palabra de Dios, y en eso también la de la formación, formarnos todos los días. Esta es un arma que estás usando. La consagración de Jesús por María, este retiro de renuncias es un arma ciertamente. También está el arma, obviamente, la oración personal. Esos momenticos íntimos con el Señor, esos raticos de silencio, los raticos de ir justamente también al Santísimo, de nuevo trayendo colación la Eucaristía, ¿sí? Oración personal, habla con tu Dios, encomiéndale aquí aquellas luchas que tienes. Señor, a veces se me hace difícil dejar, despojarme, renunciar a este tipo de cosas y yo sé que están mal, ayúdame, ¿sí? Eso también sea a través de la oración personal. Esa es un arma poderosa, y en esa arma poderosa también se inscribe el Santo Rosario. Santo Rosario, qué tan poderoso es, ¿no? El Santo Rosario es un arma poderosísima que el Señor nos ha dado a través de su Santísima Madre. Qué importante es Nuestra Señora, la Virgen Santísima, aquella que el enemigo no pudo tocar, aquella que es la nueva mujer, la nueva Eva, aquella que es una mujer renovada siempre, ¿sí? Que no conoció condición corruptible. Ella nos va a enseñar todos los días a transformarnos y a dejar aquellas cosas que debemos dejar para ser libres. Ella es el modelo de toda mujer y de todo hombre, es madre de la iglesia, pero también hace parte de la iglesia. María ciertamente es un don maravilloso de Dios, es un arma poderosísima. Ella nos cubrirá con su manto maternal, con su santísimo manto, nos protegerá de todos los enemigos que quieran atacarnos y quitarnos de nosotros ese tesoro que Dios derrama cuando abres tu corazón en la libertad de su gracia, ¿sí? Ella nos va a proteger, esa es un arma poderosa. Y también están todas las devociones particulares que tengamos, ¿no? Allá, que si hago una novena, que si hago el Vía Crucis, todas esas oraciones y esas devociones también son armas poderosas. Entonces, hasta los 4 pasos, y con esto ya finalizo esta pequeña charla, ¿sí? Es hacer examen de conciencia y arrepentimiento, paso 1, es tener una buena confesión, paso 2, entregar el corazón y dejar que Dios me transforme, confiar en Él, paso 3, y cuarto, hacer uso de las armas espirituales, ¿sí? Especialmente los sacramentos, la palabra de Dios, de la oración personal, el Santo Rosario, María, las devociones particulares y la formación. Bueno, quisiera pedir a Dios por cada uno de ustedes, pidiendo que derrame su luz para que ilumine cada una de las tinieblas en las que a veces nos hemos sentido abrumados, para que Dios muestre en claridad cada una de las cosas que debemos ir dejando, desprendernos, dejar atrás y asumir aquellas cosas que el Señor nos va dando en la libertad y en el amor. Pido a Dios en este momento por cada uno de ustedes que me escucha, para que su proceso de conversión sea sincero, para que se dejen enamorar a cada instante de Él, para que aprendan todos los días y se renueven, ¿sí? Se renueven constantemente, resuciten, tengan vida y la experimenten, sientan como esa paz, sientan como el amor inunda sus corazones y se va despachando de ellos, se va desechando de ellos el odio, la maldad, las iras, aquellas heridas que llevamos dentro, ¿sí? Que llevamos muy dentro, bien sea familiares, bien sea interpersonales respecto a una relación amorosa con una persona o con amigos. Dios va sanando cada instante y pido a Dios esa gracia para que en ustedes se vaya sanando ciertamente sus corazones. Con el amparo de la Santísima Virgen María, ella los haga libres, los libere enteramente y los proteja del enemigo, de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del demonio que va a querer entorpecer este proceso de libertad, que va a querer seguirlos atando y volverlos esclavos. La Santísima Virgen María vendrá en socorro de cada uno de ustedes y hoy, pidiendo su protección, la de San José bendito, la espada de San Miguel Arcángel, ¿sí? Rompan ustedes toda cadena, toda esclavitud, y que sean libres, que tengan las puertas de su corazón enteramente abiertas y que Dios penetre con plena presencia en la existencia de cada uno de ustedes, en todos los ámbitos de su vida, en su economía, en su vida laboral,
en su vida sentimental, en su vida familiar, en su profesión, en sus estudios. Que el Señor penetre, inunde y los llene justamente de esa misericordia, de esa caridad, que los llene y los inunde de esa alegría que solo viene de Él, de esa alegría que solo parte de una presencia amorosa y que viva con ustedes hasta el fin de sus días y los lleve a la vida eterna. Con estos deseos, pidiendo por ustedes y pidiéndole a ustedes que pidan por mí también, que oren por mí, que sea la bendición de Dios protegiéndonos a todos y sanándonos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les mando un abrazo. Qué rico que hayan podido perseverar inclusive en esta charla y llegar al final de la misma, y que hayan podido aprender un poco acerca de la importancia de renunciar, de dejar el hombre viejo y de los pasos fundamentales con los cuales vamos a hacer efectivo ello. Les mando un saludo desde acá, en la caridad y en el amor de Dios, de Cristo Jesús. Les mando un saludito y me despido. Dios me los bendiga.